Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV. Este 15 de enero el gobierno de la Revolución Ciudadana cumplió 4 años de gestión. Machala fue sede del evento en donde confluyeron organizaciones sociales, representantes de varios sectores políticos, miembros de Alianza País y miles de ciudadanos de todas las regiones. Aquí el presidente de la República, Rafael Correa, presentó un informe de los alcances y avances logrados en el país durante todo este tiempo. Hoy en el Ciudadano TV nos acompañan Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con quien analizaremos el alcance de los cambios sustanciales derivados de un nuevo modelo de gestión y, como dice el presidente de la República, producto de un cambio de época. Además, Byron Villasís, director del INEC, para analizar las cifras del desempleo en el Ecuador. Arrancamos de inmediato con la información con Javier. ¿Qué tal, Javier? Gracias, Marco Antonio. La capital de la provincia de El Oro, en el sur del litoral, se vistió de fiesta para la celebración de los 4 años de gestión de la Revolución Ciudadana. Miles de personas se dieron cita en el Estadio 9 de Mayo de Machala, donde el mandatario hizo el pronunciamiento más importante de todos los eventos realizados durante estos 4 años de gobierno. Yoconda Lor viajó hasta el Machala para recoger los instantes más importantes de esta celebración. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Con gritos de apoyo al presidente y al proceso de cambio que impulsa el gobierno, cientos de personas llegaban paulatinamente hasta el Estadio 9 de Mayo de la ciudad de Machala para participar de los actos festivos por los 4 años de gestión de la Revolución Ciudadana. Con mucho gusto estoy aquí disfrutando, viendo la avenida de Rafael Correa. Bueno, estamos contentos y felices porque este es un momento que volvimos de euforia por todos los ecuatorianos. Feliz por la Revolución Ciudadana y el apoyo que nos ha brindado el presidente de la República y el vicepresidente de la República. A nosotros nos importa el proceso de la revolución. Ese es nuestro cariño, nuestro aprecio por nuestro pueblo del Ecuador y por nuestro pueblo de la Revolución Ciudadana. Compartiendo, observando la participación, gran magnitud de gente que nos vemos en este estadio. Es un gusto participar de estos cambios, ¿no? Muy alegre de estar aquí compartiendo aquí esta fiesta. Alrededor del mediodía ya eran miles. De Guaquillas venimos. Paján, de Manabí. Santo Domingo. De San Juan Bosco, Moreno, Santiago. Son más o menos unas 12 horas, no me importó nada. Somos de la provincia del Carchi, orgullosamente de la provincia norteña. Desde la provincia de Chimborazo, Cantón Guamote, de la comunidad San Antonio de Chacás Alto. No les importaba el sofocante sol, ni sus propias limitaciones físicas. Querían manifestar el respaldo a su presidente. Hoy desde las 8 de la mañana. ¿Qué lo motiva a venir acá el día de hoy? El buen gobierno que tengo del presidente, a pesar de que muchas instituciones no acatan la nueva orden de este gran presidente y de este vicepresidente que tenemos en nuestro país. El mandatario hizo su arribo al campo deportivo en medio de la ovación de sus simpatizantes. La patria volvió. Todo esto habría sido imposible en el contexto de la inestabilidad anterior. Hemos pasado de una anarquía política absolutamente destructiva y sin norte a una propuesta histórica con un sur muy bien señalado. Y todo esto con el abrumador respaldo de la ciudadanía. Como aseguró que la revolución se hace con obras, para festejar sus 4 años empezó inaugurando la vía de ingreso a Machala. 8 carriles en perfecto estado y completamente señalizados. Lo que dijo, fomentará el turismo y la producción. Posteriormente avanzó hasta las nuevas oficinas del Servicio de Rentas Internas en Machala, que también fueron inauguradas. Una obra para mejorar el servicio de la institución, a la que calificó como uno de los mayores éxitos del gobierno. Y aquí está la respuesta de la Revolución Ciudadana. Hoy los servicios públicos son de mejor calidad incluso que los del sector privado.
Así se vivió la fiesta de la revolución, un proceso de cambio político que empezó hace 4 años, con importantes resultados positivos y que continúa con la firme convicción de que lo mejor está por venir. Desde Machala, provincia del Oro, Yoconda Loor, El Ciudadano TV. Pero previo a este evento, el mandatario brindó una entrevista donde analizó toda la gestión que inició el 15 de enero de 2007. Rafael Correa conversó con los periodistas con quienes pasó revista y analizó el nivel de avance de las obras e implementación de lo que en el 2007 se denominó el inicio del socialismo del siglo XXI. Al cumplirse 4 años de gobierno, el presidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista con los periodistas Carlos Rabascal, Ámbar de Pérez y Eric Samson, pasó revista a varios de los proyectos que se han ejecutado en su gestión y ratificó que este segundo periodo de administración será de cosecha. Además, destacó que en los 4 años de Revolución Ciudadana, el mayor logro obtenido es la transformación institucional. El sistema institucional que se ha llevado tiene 2 objetivos: cambiar las relaciones de poder. Estamos transformando, todavía no lo hemos acabado, un Estado burgués dominado por unos cuantos grupos de poder, por unas cuantas élites, un Estado verdaderamente popular para el bien común. Ahí el instrumento clave fue la Asamblea Constituyente y la correspondiente Constitución, y una institucionalidad para que las cosas funcionen. Sobre las consultas populares. La consulta popular siempre es una opción. Suiza, uno de los países más desarrollados del mundo, permanentemente consulta a la gente. Los métodos modernos nos permiten consultar a razonable costo directamente a la población. ¿Por qué no hacerlo? Si se supone que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, ¿qué mejor que consultar directamente? Así que es una atribución presidencial, un derecho de la gente, y nosotros consultaremos directamente a nuestro pueblo cuantas veces sean necesarias. Sobre el 30 de septiembre. Nos enseñó muy bien dónde están los enemigos, dónde están los opositores a este cambio revolucionario. Toda revolución tiene su contrarrevolución. Toda acción tiene su reacción, y el 30 de septiembre nos mostró claramente de qué son capaces estos reaccionarios, estos contrarrevolucionarios. Sobre la inversión pública. La inversión pública pasó de 4% al 13%, o sea, se ha triplicado en términos absolutos, obras públicas sin precedentes, educación, salud, vivienda, etc. Sobre la disminución de la pobreza y el desempleo. Nadie puede negar la reducción de la pobreza en este país, pero es que no hay por dónde perderse. Y lo que sacaron para tratar de dudar de ese éxito del gobierno fue un estudio hecho por 2 intelectuales, entre comillas, entre el 2008 y 2009, plena crisis económica mundial, midiendo la pobreza por ingresos, que no es la más exacta, la medición más exacta de la pobreza, sobre todo en países como Ecuador y en políticas como la del gobierno, donde, por ejemplo, se dan libros, uniformes, ya no se paga la escuela. Eso no le aumenta el ingreso. Entonces tiene que medir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Sobre los subsidios. Hay mucho mito. El subsidio de los norteamericanos por agricultor anualmente son $20.000. En Europa son $16.000. Hay mucha distorsión en eso. El subsidio per se no es malo, es bueno. Sobre la educación y la salud. Para mí lo más importante de educación y salud es que son derechos humanos. Además, mejoran competitividad. Con gente sin educación, con gente sin buena salud, ¿cómo va a tener trabajadores productivos? Pero eso es accesorio. Son sobre todo derechos humanos. Sobre la seguridad. ¿Qué se está haciendo? Hay un plan de 5 ejes, donde directamente el presidente está coordinando y controlando. Y también le voy a consultar al pueblo ecuatoriano, hay que confiar en alguien, que no nos roben la confianza. ¿Cuándo le hemos fallado? Somos gente de manos limpias. No buscamos, créanme, no buscamos nada para nosotros. Todo por la patria, como decía el viejo Alfaro. Sobre la recaudación tributaria. Que Ecuador es un país de excesivos impuestos. Falso. Estamos llegando recién. Esto es, muy pocos casos hay en la historia del país de tan fuerte incremento en la recaudación de impuestos. Hemos aumentado como el 70% con respecto a antes de nuestro gobierno, pero por eficiencia, por transparencia. Finalmente ratificó su compromiso de trabajo con el pueblo ecuatoriano y agradeció a su equipo de gobierno por ser parte de este proceso de cambio que emprende el país. Nadie está aquí por un negocio, por una posición, por una carrera, sino por una misión. Y la hacemos con alegría, pero implica grandes sacrificios. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Este domingo se cumplió la primera semana de la vigencia del decreto de emergencia al sistema de salud, ordenada por el presidente Rafael Correa. La medida permitirá inyectar recursos al sector. Catalina Llanes recorrió 2 de los hospitales referentes a nivel nacional y auscultó las ventajas que traerán la adopción de este tipo de medidas.
Ante un incremento en la demanda de los servicios de salud pública, desde esta semana rige a nivel nacional el decreto de emergencia. Se prevé un desembolso de 406 millones de dólares, los cuales serán invertidos en infraestructura hospitalaria, la dotación de medicinas gratuitas y la contratación de nuevos profesionales en 8 hospitales del país. Los hospitales que serán intervenidos inmediatamente son Vaca Ortiz y Eugenio Espejo de Quito, Francisco y Casa Bustamante y el Hospital del Niño Abel Gilbert Portón en Guayaquil, Delfina Torres en Esmeraldas, Verdi Ceballos en Portoviejo, Alfonso Novoa en Guaranda y Velasco Ibarra en Tena. Estos fueron escogidos por el impacto poblacional, los niveles de pobreza y la distribución regional. Nosotros hemos ido de una demanda muy importante en el año 2006, que era de 14 millones de atenciones médicas. Aún cerramos el año 2010 con 35 millones de atenciones. Esto significa un incremento real de 140%. Entonces, como una respuesta inmediata a esto, hemos propuesto la declaratoria de emergencia. Esta declaratoria de emergencia ha despertado expectativa tanto en los hospitales como en los ciudadanos, pues las autoridades de salud afirman que la inversión de estos recursos es fundamentalmente para la contratación de médicos y la dotación de medicinas gratuitas. Entonces, van a servir para paliar la emergencia que tenemos ahorita por las respiratorias y también para un poco apuntalar el estado ya general de la salud en el país, especialmente en estos 8 hospitales. Entonces, como le decía, es la infraestructura. El otro gran rubro va a ser equipamiento, porque al menos en este hospital el 80% de todo el equipamiento corresponde a equipos que nacieron con el hospital, ya tienen 23 años y eso en cuanto a tecnología es bastante tiempo. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2007 se calculaba que el 30% de la población no tenía acceso a la salud, mientras que en los últimos 3 años esta cifra se redujo al 2%. El 28% restante acudió a las casas de salud públicas. Todos los hospitales, como había dicho, estarán con un sistema gerencial ya implementado. Tendremos un plan integral de mantenimiento funcionando en todos estos hospitales y queremos reducir al mínimo el gasto de bolsillo por parte de los usuarios. Así lo ratifican quienes acuden al Hospital Vaca Ortiz de Quito y dicen ser bien atendidos, como Silvia Urichima, quien viajó desde el Empalme, provincia del Guayas, para hacer atender a su hijo, que presentaba desde hace varios días un cuadro de neumonía. A las 7 nos atendieron muy bien, me abrieron la historia, estoy esperando el turno que empezaban a las 11 de la mañana, pero se adelantó. Comentarios que se repiten en el Hospital Eugenio Espejo, que en 2010 atendió a 54.316 pacientes por el área de emergencia. La atención muy buena hasta aquí. ¿Qué le parece a usted que el presidente haya decretado en emergencia el sistema de salud para mejorar todo esto a nivel nacional? Y eso está muy bien, muy bueno. Ojalá que se haga realidad. Esta casa de salud recibe hasta 1.200 personas por consulta externa al día y realiza hasta 60 cirugías diarias. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El Ciudadano TV se retransmite por Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en la ciudad de Guayaquil. Radio Pública y sus 5 frecuencias, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 en frecuencia modulada. También en la ciudad de Riobamba, TVS Canal 13. En Cañari, Azuay, Unción Televisión Canal 25. En Manabí, Capital TV, canales 24 y 28. Y Televisión Manabita, Canal 30 en Manta y Portoviejo. Tras el corte, Marco Antonio Bravo entrevista a Adrián Bonilla, catedrático de la Flaxo, con un análisis profundo de los 4 años de gestión de Rafael Correa. Quédese con nosotros. Este 15 de enero el gobierno de la Revolución Ciudadana cumplió 4 años de gestión. Ecuador se encuentra en un cambio de época en la consolidación de varias esferas del Estado y para eso vamos a hacer un gran análisis en los ámbitos político, económico, social, así como internacional. En los siguientes minutos dialogaremos con el doctor Adrián Bonilla, él es director de la Flaxo, para conversar sobre este tema que es importante y trascendente en el país. Bienvenido al Ciudadano TV, doctor Bonilla. Se cumplen 4 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. En el tema político, ¿qué país dejaría la Revolución Ciudadana
si su periodo ya habría culminado este 15 de enero. No, si el periodo hubiese culminado el 15 de enero, lo que nosotros tendríamos ahora es un enorme movimiento de personas, la actividad en protocolo en Cancillería, la recepción de las delegaciones extranjeras, la preocupación de los nuevos diputados y de los antiguos diputados por saber qué corbatas van a usar en las ceremonias de transmisión de mando, los vestidos de las diputadas, en fin, todas estas cosas. Políticamente lo que nosotros tenemos es la deconstitución de un sistema, de un régimen político que giraba alrededor de partidos, pero básicamente alrededor de uno, que era el Partido Social Cristiano, que de una u otra manera condicionó, puesto que era la primera mayoría parlamentaria por casi 20 años, la constitución de las Cortes, la constitución del Tribunal Constitucional, la constitución del Tribunal Electoral, de todos los otros poderes del Estado, alrededor de distinto tipo de negociaciones en una lógica que generaba la representación de intereses privados, corporativos en forma directa dentro del poder y que tuvo un periodo tanto de inestabilidad como de exclusión de intereses de sectores populares. Habíamos dicho que el Ecuador está viviendo un cambio de época. En estos 4 años, en el tema político, ¿podría ser lo más relevante la nueva constitución que tiene el país y este nuevo enfoque político que se está ahora consolidando como con el movimiento Alianza País? Tal vez la Constitución lo que hace es expresar en términos jurídicos la ruptura del antiguo régimen político y la conformación de uno nuevo que gira alrededor de un ejecutivo muy fuerte y de la figura personal del presidente de la República que es de alguna manera arrolladora en el escenario político contemporáneo. Existen en este tiempo inéditos niveles de confianza hacia el presidente de la República a través de las diferentes encuestas a lo largo de estos 4 años, quizás inclusive terminando este 4º año como uno de los niveles más altos en toda la historia. Así es, pero no es un fenómeno exclusivamente ecuatoriano, es un fenómeno latinoamericano y tiene que ver probablemente con el lento colapso del régimen neoliberal que se implantó después de la sustitución de importaciones, del fracaso de ese régimen y del regreso de ejecutivos y gobiernos con capacidad regulatoria en América Latina y en Sudamérica en particular y en el Ecuador también. Claro, Bachelet terminó con alto índice, Lula con alto índice y Correa también tiene un alto índice. Y tiene Uribe, y tiene Piñera, y tiene el presidente venezolano, en fin, es un fenómeno sudamericano importante con algunas excepciones. El presidente peruano no es tan popular, por ejemplo, pero es una de las excepciones en la subregión. ¿Usted cree que ha habido en este tiempo un mayor interés del ciudadano por la política, porque ha tenido una mayor participación electoral inclusive? Es probable, esto es lo que miden de alguna manera las encuestas. Sin embargo, no es que ha habido una gran transformación respecto de las posibilidades o capacidades de participación. A medida en que ha habido varios escenarios electorales, los ciudadanos han estado más expuestos a la política, pero en términos generales, en este país como en el resto de países, la ciudadanía se interesa solamente por momentos y en circunstancias especiales por los temas de la política, cuando hay unos incidentes que son jugosos para los comunicadores o cuando hay eventos electorales. En cuanto al fortalecimiento de los sistemas ejecutivo, legislativo, ¿qué ha sucedido en estos 4 años? Yo creo que lo que tenemos es un ejecutivo muy fuerte, ¿sí? Es un ejecutivo que gira alrededor de una personalidad extraordinaria en términos políticos muy potente, que es la del presidente de la República, que tiene mayoría en la Asamblea, que tiene una Corte Constitucional que también les afecta, que tiene un Tribunal Electoral donde igualmente hay mayoría, que tiene un Consejo de Participación Ciudadana con mayoría y que en estos momentos incluso estaría abocado a tener también una fuerte incidencia en la función judicial. ¿Usted cree que se ha logrado recuperar el rol del Estado en la implementación de políticas públicas? Creo que se ha recuperado el rol del Estado en términos de las capacidades de regulación y de las capacidades de planificación. Sí, pero me parece a mí que el Ecuador tiene una agenda pendiente muy fuerte todavía en el fortalecimiento de su institucionalidad, en la consolidación de un Estado de Derecho, en la recuperación de la confianza de las personas en la función judicial. Eso es lo más, digamos, lo más grave en este momento. Bueno, creo que todas las instituciones ecuatorianas son frágiles. Los hechos del 30 de septiembre, por ejemplo, pusieron en riesgo la permanencia del gobierno, a pesar de que tenía toda esta fortaleza y a pesar de la enorme popularidad del presidente.
¿Cómo evalúa la relación ejecutivo-legislativo? Me parece que es una relación que tiene dos momentos en el último año, ¿sí? Un momento previo al 30 de septiembre y uno que viene después. Antes del 30 de septiembre, el Ejecutivo legislaba en términos extraordinarios a través del recurso del veto, que es excepcional, pero que era usado cotidianamente, y en el Legislativo, obviamente, esto supuso cierto tipo de fragmentación de la alianza gobernante. Después del 30 de septiembre, en que todo se puso en peligro, el Ejecutivo ha sido más prudente en usar el veto y la mayoría pro presidente de la República se ha reconstruido con facilidad. Ahora, en estos 4 años que terminan, inicia un quinto con una perspectiva política del gobierno diferente, con la convocatoria que hará en los próximos días a la consulta popular, donde planteará diversos cambios, incluso reformas constitucionales. Sí, lo cual es parte de la lógica ecuatoriana en que las constituciones duran poco, ¿sí? Esta reforma constitucional apenas 2 años después de alguna manera reproduce una historia iniciada en 1830 donde las constituciones se han reformado constantemente. Es parte de la vida política ecuatoriana, en ese sentido es normal. 7 procesos electorales se han llevado a cabo durante el gobierno del presidente Correa. Los 7 han sido exitosos para él y para su gobierno. ¿Qué podría pasar en esto de la consulta popular? Bueno, que con toda seguridad, si es que las tendencias se mantienen, el presidente de la República va a ganar en todas las preguntas que plantee, independientemente de cuál sea la naturaleza de esas preguntas. En el tema social hay bastantes avances y logros, en salud, educación, en el tema, por supuesto, de la reducción de la pobreza, pero ¿cuál es el aspecto fundamental que usted puede mirar en materia social? Yo creo que los esfuerzos del gobierno en inversión en social, en la reconstrucción de infraestructura, de escuelas, de centros de salud, son esfuerzos extraordinarios y han sido reconocidos. Me parece que hay una agenda pendiente en lo que tiene que ver con equidad, me parece que hay una agenda todavía de trabajo en lo que tiene que ver con pobreza, pero me parece que hay una agenda pendiente muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con profundización de la democracia, con la recuperación, esta vez no de la confianza en el presidente de la República desde la sociedad, sino de la recuperación de la confianza del presidente y del Ejecutivo sobre la sociedad. Que ¿sí? Es totalmente diferente. Sí, que supone efectivamente la construcción de ciudadanía, la construcción de participación, la construcción de mecanismos de representación que vayan más allá de los momentos electorales, en donde perfectamente se ha demostrado cuál es la capacidad de campaña y la simpatía y popularidad que este personaje político genera. ¿La participación ciudadana ha sido plena durante este gobierno? Creo que falta muchísimo más. Creo que la participación supone la participación de las comunidades e incluso de los individuos directamente involucrados en los procesos de toma de decisiones cuando los intereses están afectados. Igual que la representación, en ciudadanía la representación es representación de intereses. La ciudadanía es muy importante en su expresión electoral, pero hay muchas otras maneras de representar. Y esto supone una agenda pendiente de desconcentración de poder, de diversificación del protagonismo, de la construcción de nuevos actores y protagonistas de la política, tanto individuales cuanto colectivos. Y de la recuperación de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales, de las corporaciones, de los gremios, de los sindicatos, de las confederaciones indígenas en la vida social del país. Es natural, es normal. Esto es parte del proyecto original que llevó al presidente de la República a sus victorias iniciales. Dada la consolidación y la característica propia del presidente de la República y este liderazgo, como usted lo dice, fuerte, ¿será difícil sustituirlo por otros líderes en el país? Si es que el proceso fuese social, tendría que ser como natural la sustitución y tendría que ser como natural la emergencia de nuevos protagonistas individuales y colectivos, cuando el proceso se convierta en una cosa social. Me parece que el momento en el que el presidente de la República y su protagonismo generó todos estos cambios que el presidente exhibe, requiere en estos momentos un protagonismo de más personas y de entidades de la sociedad. La inversión en materia de vialidad, por ejemplo, ha sido una de las más altas, también reconocida por propios y extraños. Vista con recelo en algún momento por la empresa privada, pero luego con mucha expectativa. ¿Cómo mira esta relación gobierno-empresa privada en algunos ámbitos?
A mí me parece que el recelo de la empresa privada sobre el gobierno es puramente ideológico. La empresa privada ha sido muy beneficiada de la estabilidad económica, de la enorme obra pública del gobierno. Los empresarios privados se han enriquecido más que en otros periodos, pero claro, hay una distancia ideológica que siempre les hace desconfiar, como consecuencia también de una abundante retórica presidencial antiempresarial. Se habla también, o se dieron a conocer ya, los indicadores en cuanto al desempleo. 6.1 es el cierre del 31 de diciembre del año 2000, cifra en este momento la más baja de algunos países en América Latina, lo cual demuestra también que esta crisis económica que pasó el Ecuador pudo ser sorteada y los resultados están allí. Bueno, el problema del desempleo en América Latina, porque en realidad los países de América Latina tienen cifras de desempleo más bajas que los de los países industrializados, no significa necesariamente que la sociedad, que los trabajadores estén más protegidos que en los países industrializados. Creo que falta mucho avanzar en términos de protección social, para lo cual se requieren recursos, por supuesto, para lo cual se requiere instituciones, para lo cual se requiere leyes, respeto a las leyes por parte de todos los involucrados, tanto el Estado y sus instituciones, cuanto las personas de la sociedad. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno respecto a la presidencia pro tempore, del presidente de la República, más bien de UNASUR? Me parece que fue muy fructífera, sobre todo en los primeros 6 meses, en donde el Ecuador, en una de las pocas posibilidades que ha tenido a lo largo de la historia, fue un protagonista internacional, fue proactivo y no solamente reactivo, planteó la necesidad de organizar distintos tipos de comisiones para política social, para política educativa. Fue muy importante en el Consejo Sudamericano de Defensa. En fin, la presencia del Ecuador fue sin duda mucho más dinámica que la de sus antecesores en UNASUR. Pero claro, desafortunadamente, sí, los presidentes pro tempore duran solo un año. Respecto al 30 de septiembre, ¿fue lo más difícil del gobierno? Creo que fue un momento grave, dramático, que de alguna manera resumió, condensó varias contradicciones que se fueron produciendo antes, que supusieron un alejamiento de la Asamblea respecto del Ejecutivo, el uso de este instrumento de excepción que es el veto como un instrumento usual cotidiano, en fin, y una serie de tensiones tanto sociales cuanto con organismos del Estado que explotaron en ese día y pusieron en riesgo el conjunto de la vida democrática. ¿Qué le esperará al país en los próximos años? Si nosotros vemos los últimos 4 años, probablemente tengamos un escenario parecido. Los próximos 3 años van a ser parecidos a los 4 que hemos vivido ya. Y si es que no pasa nada dramático, probablemente el presidente de la República seguirá gozando de popularidad. Algunas de las políticas que están enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo a lo mejor se consolidan, habrá otras, el ambiente económico internacional parece ser de buen augurio, y en los próximos 3 años sospecho yo que si la tendencia se mantiene van a ser parecidos a los últimos 4 años. Doctor, muy gentil por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Doctor Adrián Bonilla, director de la Flaxo. Hemos conversado sobre diversos temas que tienen que ver con estos 4 años de gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana. Hacemos una pausa y regresamos con más información. El control de las denominadas cachinerías en la ciudad de Guayaquil continúa. Las autoridades locales mantienen operativos permanentes para lograr erradicar este negocio ilegal donde se comercializan en su mayoría objetos que son producto de actividades ilícitas. El gobierno está seriamente empeñado en eliminar este tipo de negocios que de cierta manera han fomentado los asaltos a las personas, pues los ladrones terminan vendiendo el producto de sus fechorías en estos lugares. Nos hemos armado una agenda para poder cumplir hasta el 31 de enero con todos los operativos que sean necesarios y regularizar y exterminar más que nada el tema de la venta de productos robados. De esta manera, el intendente del Guayas confirma que los operativos de cachinería continúan, los cuales se han intensificado desde el año anterior. Más de 90 operativos se han desarrollado en toda la ciudad de Guayaquil, donde se ha identificado que funcionan esta clase de negocios. Las autoridades locales confirman que las cachinerías es un tema complejo, sin embargo piden la colaboración de fiscales y jueces para que los operativos tengan los resultados que se esperan. Aquí lo que demandamos es el trabajo en conjunto
de los fiscales y los jueces, porque más allá de que vayamos y cerremos los locales, más allá de que incautemos la mercadería, más allá de todo eso, y más allá de que tomemos detenidas a estas personas, lo importante es que se queden detenidas, porque de lo contrario salen y vuelven a hacer lo mismo, abren otro local, etcétera, etcétera. En ese sentido, si tenemos esa coordinación, si tenemos esa colaboración, creemos que sí vamos a poder cumplir con esta disposición presidencial. Diariamente se están realizando 2 operativos, afirman las autoridades, quienes señalan que antes de incautar los artículos se revisan los documentos, pero la mayoría de estos locales no tienen los papeles en regla ni facturas que justifiquen la procedencia de la mercadería. El intendente afirma que el objetivo de los operativos es frenar la delincuencia, pues se ha comprobado que muchos de estos locales venden artículos robados. Se ha identificado algunos lugares, tenemos alrededor de unos 17 a 20 lugares identificados solo en la ciudad de Guayaquil, sobre los cuales vamos a trabajar. Hemos estado trabajando la semana anterior y en esta semana también permanentemente con operativos. La mayoría de accesorios incautados y que han sido trasladados a la cadena de custodios de la Policía Judicial son mascarillas de carros, llantas, aros y celulares. El celular es el segundo artículo que roban. En ese sentido, ¿cómo se pueden activar teléfonos que están robados, o por lo menos de dudosa procedencia? Porque las operadoras asumen eso. Estamos trabajando con las operadoras, estamos haciendo operativos también en estas cachinerías de un poquito de mayor nivel, por llamarlo de alguna forma, que igual terminan siendo cachinerías, me refiero a las bahías, el sector de la cadena aquí en Guayaquil, para incautar primero esos equipos y por supuesto lograr una coordinación con las operadoras para evitar que se puedan activar. Desde Guayaquil, Catherine Ulper, Ciudadano TV. Pero la construcción de viviendas improvisadas en Guayaquil no es nueva. La falta de control del municipio durante décadas ocasionó que decenas de personas sin hogar terminaran improvisando sus hogares, incluso debajo de los puentes. Hoy el gobierno resolvió retirarlos y darles dignidad. Alejandro Álvarez conversó con algunas de las 158 familias que están siendo reubicadas y que se aprestan a tener una nueva vida. La recuperación del estero salado, ambicioso proyecto del presidente de la República, Rafael Correa, comprende la descontaminación de las aguas del estero mediante la implementación de equipos de oxigenación en distintos puntos. El proyecto forma parte del Plan Guayaquil Ecológico, que se complementará con la reubicación de familias que viven en las riberas del estero para evitar que lo sigan contaminando. En días atrás, el Ministerio de Vivienda entregó las primeras 158 casas, donde será reubicado un grupo de familias que habitaba en los bajos del puente de la A. Según el titular del Midubi, Walter Solís, se prevé reubicar hasta el 2013 a 15.000 familias que viven a orillas del estero. Guayaquil Ecológico tiene 3 frentes. Es la construcción de este gran parque ecológico, el parque Samanes, son 342 hectáreas en el sector de la vía terminal terrestre Pascuales, la recuperación de la isla Santay que tenía un comodato a una fundación, fue recuperada por el Ministerio de Ambiente, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda se la vendió ya al Ministerio de Ambiente, donde se va a construir aldeas ecológicas, y el tercer punto pues es la recuperación del estero para Guayaquil y para los guayaquileños, porque debemos evitar que nuevas familias se asienten sobre el estero. ¿Y cómo evitamos eso? Con la construcción de parques lineales. Ya lo hicimos en Esmeraldas Chiquito. Un parque lineal es una acera, una caminera con un pasamanos y que limita el borde del estero. Y sobre el talud que queda libre, ese talud que está en este momento invadido por estas familias. El pasado martes, el presidente recorrió junto a la ministra de Ambiente, Marcela Guiñaga, y técnicos de esa cartera, el proyecto de descontaminación a la altura de la Universidad de Guayaquil. Allí el jefe de Estado aseguró que en 4 meses se instalarán 6 plantas de oxigenar en diferentes puntos del estero. En la actualidad, el que fue el principal pulmón de la urbe porteña presenta alto grado de contaminación, con presencia de desechos orgánicos y aguas hervidas. Los estudios del Ministerio de Ambiente han identificado gran cantidad de sedimentos, lodo sin oxígeno y descargas de aguas contaminantes que provienen de casas e industrias. Durante décadas, el que fue considerado el pulmón más grande de la ciudad de Guayaquil se ha encontrado en esta situación, sumido en la miseria y el abandono. Gustavo Iturralde, técnico del MAE, explicó que la oxigenación forzada o transferencia de oxígeno al agua no añade demanda química o biológica de oxígeno, nutrientes ni microorganismos, por lo cual esta técnica que se implementará para la recuperación de lo que fue un importante balneario de la ciudad de Guayaquil es la más indicada a utilizar en este proceso. Que en el agua del estero salado no hay oxígeno, y si no hay oxígeno no hay vida. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a inyectar oxígeno de alta pureza dentro de los ramales del estero salado para ayudar
a que se descomponga esta materia orgánica. Básicamente entra el agua contaminada con bajo oxígeno, ¿no es cierto? Y se le inyecta oxígeno a alta presión, oxígeno de alta pureza a presión, para hiperoxigenar esa agua. Luego esa misma agua es devuelta al estero salado y por difusión va esparciendo este oxígeno. En Guayaquil, con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Miguel Romero, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Pero la obra del gobierno en este aspecto no termina. Durante su acostumbrado recorrido de los días martes en la ciudad de Guayaquil, el mandatario participó de la entrega de viviendas en Nueva Prosperina y se reunió con el Consejo de Seguridad. Lo resumimos a continuación. Con efusivas muestras de respaldo, el jefe de Estado Rafael Correa llegó a la Universidad de Guayaquil, donde conoció sobre el proyecto de recuperación del estero salado. Allí comprobó el trabajo que viene realizando el Ministerio del Ambiente para salvar este brazo de mar que se encuentra contaminado por las descargas de aguas hervidas de industriales. El mejor método para recuperar este lugar será el uso de la oxigenación acelerada. Posteriormente, el primer mandatario visitó las zonas de las invasiones del norte de Guayaquil, donde ratificó su lucha contra los tramitadores de tierra. Uno de los objetivos del gobierno de la Revolución Ciudadana es ayudar a la gente que ha sido estafada. Por supuesto que le vamos a ayudar, pero ayudando a continuar con la estafa de estos piratas. Es ver cómo los respaldamos para que vivan mejor, compañeros. No va a haber desalojo. De igual manera conoció el proyecto Ciudad Victoria, donde se tiene previsto reubicar a 6.000 familias en 112 hectáreas. Pero miren lo importante, compañeros, son empresarios privados. Miren las casas cómo van a ser. Esto es de 2 plantas. ¿Cuántos metros cuadrados cada departamento? Cada departamento tiene 40 metros cuadrados. ¿Cuántos dormitorios? 2. De 2 dormitorios. Con y hay servicio, otro de alcantarillado, pluvial, sanitario. Este es de 3. Agua potable, iluminación, todo. En Nueva Prosperina, el presidente entregó de manera simbólica 5 títulos de propiedad. En total, el Ministerio de Vivienda construyó 158 casas para las personas que habitaban en las orillas del estero salado. Hasta el 2013 se prevé que sean reubicadas 5.000 familias. Las viviendas poseen 2 habitaciones, sala, comedor, cocina y baño, sobre un terreno aproximado de 90 metros cuadrados. Muchas gracias, señor presidente, y que siga adelante. Antes de volver a Quito, el jefe de Estado mantuvo un conversatorio con los periodistas de los medios de comunicación porteño, con quienes analizó temas como la regularización de las camaroneras, la suspensión definitiva de la cooperativa Reina del Camino, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la credibilidad del gobierno. Con imágenes de Ángel Zulca, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. Están a su disposición las páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. ¿Recuerdan ustedes la realización del Censo de Población y Vivienda el pasado 28 de noviembre, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC? Pues bien, su titular Byron Villasís conversa con El Ciudadano TV sobre el desempleo en el Ecuador, un tema que a usted le interesa. No se vaya. Nos encontramos en el despacho del director del INEC, Byron Villasís, con quien vamos a dialogar en los siguientes minutos aquí en El Ciudadano TV sobre el comportamiento, las cifras y los datos del desempleo en el Ecuador, que por cierto son datos muy interesantes que vamos a analizar más adelante. Bienvenido a Ciudadano TV. Y antes de entrar en detalle en los datos, quisiera que nos comente la metodología que se utiliza para que la población sepa cómo obtienen ustedes estos resultados. Perfecto, muy buenos días. En efecto, el Instituto de Estadística realiza 2 tipos de encuestas para calcular los indicadores de desempleo. Hay una encuesta que se hace cada trimestre. Esta encuesta se hace los meses de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre y tiene una cobertura urbana. Es decir, ahí estamos abarcando alrededor de 6.800 viviendas y nos permite sacar conclusiones a nivel urbano. ¿Todas las ciudades? Todas las ciudades que tengan algún tipo alrededor de la zona urbana. Ya. También tenemos una encuesta
encuesta urbana rural que se hace solamente los meses de diciembre y que obviamente ahí abarca mucho más. Ahí abarcan más de 570 centros poblados donde nos permite sacar conclusiones también en la zona rural. Rápidamente, ¿en qué consiste esa encuesta? Bueno, básicamente es una encuesta donde se le consulta a los individuos que están dentro de un hogar, en una vivienda, qué tipo de actividades han tenido las últimas semanas, qué tipo de relación han tenido con sus patronos, cuánto están ganando, en qué condiciones salariales se encuentran y obviamente si están en la expectativa o buscando algún trabajo de forma activa. Es muy importante esa pregunta porque nos permite separar a las personas que están dentro o fuera de la población económicamente activa. ¿Son datos absolutamente confiables? Son datos confiables porque primero tienen una comparabilidad metodológica internacional, no es una metodología que la ha inventado el Ecuador ni el INE, que es una metodología que se la construye a nivel internacional y que nos permite tener un marco técnico para hacer una evaluación técnica de los datos de desempleo. ¿En cuánto tiene que ver justamente a los datos de la evolución anual del mercado laboral en el país? ¿Cómo ha sido el comportamiento? Hay una evaluación favorable. Recordemos que la encuesta anual tiene una cobertura urbana y rural. En este momento, a diciembre del 2010, tenemos un dato del 5,0%. Es decir, a nivel urbano y rural, el Ecuador tiene un desempleo del 5%. Hace un año, ese mismo indicador estaba en el 6,5%. Es decir, se ha reducido el desempleo en este año. Todavía hay un porcentaje grande de población que tiene desempleo, pero es evidente la mejora que ha tenido este año. ¿Cuáles son las causas que atribuyen a la reducción del desempleo, al menos comparando en este mes? Bueno, en primer lugar, el hecho de que se confirma que la crisis internacional fue el principal impacto que le golpeó a los empleos en el Ecuador. Hubo dos ciudades en particular que recibieron muy fuerte este impacto, fueron las ciudades de Guayaquil y las ciudades de Machala. Que depende mucho del comercio exterior. Exactamente, son ciudades que tienen una altísima relación con el comercio exterior, dependen mucho de este comercio exterior y eso hizo que tengan un incremento del desempleo desde el año anterior y también inclusive en el 2008. Una vez alejada la crisis, estamos regresando a los niveles originales previos a la crisis. Es curioso que los indicadores muestran que en diciembre del 2007 era el 5,0% y esa misma cifra estamos cerrando en diciembre del año 2010. Así es, eso comprueba un poco lo que hemos estado mencionando. El Ecuador está recuperando los niveles de desempleo que tenía previos a la crisis y comprueba una vez más que los impactos que tuvimos o los incrementos que se dieron en desempleo en los últimos años se debió principalmente a esta crisis planetaria que no le afectó solo al Ecuador, sino a todo el mundo. Respecto a la evolución trimestral nacional urbano, la encuesta que se ha realizado en más de 120 poblados urbanos, ¿cuál es el indicador? Es bastante favorable también. A nivel urbano tenemos un desempleo del 6,1%. Si es que comparamos ese dato con el dato de hace un año, es decir, diciembre del 2009, teníamos un desempleo del 7,9%. Eso quiere decir que también a nivel urbano hemos recuperado un nivel de ocupados plenos y eso se refleja también con el porcentaje de los ocupados plenos. Hace un año estaba en el 38% el porcentaje de personas que están en el segmento de ocupados plenos y ahora está en el 45,6%, es decir, más de 7 puntos porcentuales donde se evidencia que se han generado puestos de trabajo. También es importante determinar los meses de marzo, de junio y septiembre. ¿Cuál ha sido el comportamiento para mirar cómo es el cierre? Sí, bueno, tradicionalmente este es un comportamiento cíclico, estacional, se repite cada año. Los meses de enero son muy tradicionales en el hecho de que se incrementa el desempleo. Esto se debe a que normalmente al inicio del trimestre, del primer trimestre del año, se renuevan contratos, empiezan recién a iniciarse proyectos, entonces el desempleo tiende a subir. Entonces es predecible que siempre el primer trimestre se incremente. Eso sucedió también en el 2010, tuvimos un desempleo del 9,1% en marzo y luego se ha venido reduciendo. Tuvimos niveles del 7% para terminar finalmente en diciembre con el nivel del 6%. Respecto a los indicadores de las cifras de la tasa de subempleo por ciudades, ¿cuál ha sido el comportamiento? Bueno, hemos tenido una recuperación. Se evidencia nuevamente que ciudades como Cuenca, como Ambato y como Quito recuperan sus niveles de subempleo históricos. Son ciudades que tradicionalmente no tuvieron este impacto como Machala y Guayaquil, donde estaban altamente influenciadas por el fenómeno de la crisis internacional. Es decir, estas ciudades ayudaron a mantener esa estructura de empleo y a permitir que gran parte de la población económicamente activa pueda sostener algo de la crisis. ¿En cuánto tiene que ver a la tasa de ocupación plena por ciudades también?
ha sido un tema muy discutido en el país porque existen algunas otras ciudades del Ecuador en donde ha tenido bastante incidencia, especialmente en ciudades de la costa ecuatoriana. Sí, en efecto, cuando analizamos las estadísticas por ocupación plena por ciudad, podemos encontrar que estamos en niveles del 60 al 65% en ciudades como el caso de Quito, el caso de Cuenca y el caso también de Ambato. En el resto de ciudades, especialmente en Machala y en Guayaquil, están bordeando entre el 40 y el 45%. Algunos analistas económicos han dicho que el sector público es el mayor empleador en el país y que desplaza al sector privado. ¿Cuál ha sido el comportamiento respecto a ocupados y a la comparación de lo público con lo privado? Bueno, ahí es muy fácil de evidenciar con las estadísticas y de forma técnica que la estructura, es decir, la proporción entre empleos públicos y empleos privados no ha cambiado en los últimos 4 años. Hace 3, 4 años, el 18, el 19% de los empleados, de los ocupados, eran del sector público y el 80% eran del sector privado. Hoy, a finales del 2010, que tenemos la última encuesta disponible, la proporción es exactamente la misma, 79,5% son los empleados que vienen del sector privado y 20,95% el sector público. Es decir, la estructura, la composición de los ocupados en torno al sector público y privado se ha mantenido. Pese a que el gobierno ha tenido una fuerte inversión en diferentes sectores de la economía, pese a ello se mantiene esa tendencia. Claro, lo que pasa es que sí se han incrementado puestos de trabajo, pero ese incremento de puestos de trabajo se ha dado tanto en el sector público como en el sector privado. Y esas proporciones, al mantenerse, significa que de hecho han existido incrementos de empleo, pero se han dado tanto en la parte pública como en la parte privada. ¿Cómo ha tenido esto incidencia también en los datos de afiliación al Seguro Social? Hay también una evaluación positiva. Se puede evidenciar que el porcentaje de los ocupados plenos, es decir, las personas que están trabajando y que tienen algún tipo de afiliación al IES, se han incrementado. Hace un año teníamos un 50,1% de personas que se encuentran trabajando, estaban afiliadas al IES. Ahora esa misma proporción se eleva al 55,1%. Es decir, cada vez es más la proporción de personas que se encuentran trabajando y afiliadas al IES, lo que significa no solamente que se han recuperado puestos de trabajo, sino que la calidad de empleo también es positiva. De diferentes sectores de trabajadores. Sí, hay también evidencias de que tenemos un incremento de puestos de trabajo en las zonas de comercio, en la zona de industria manufacturera y en las actividades inmobiliarias. Es en esos 3 sectores donde se ha generado la mayor generación de puestos de trabajo, al menos en este último año. Otra de las críticas también tiene que ver en cómo el Ecuador está ubicado frente a otros países de América Latina y del mundo, en cuanto tiene que ver entonces al desempleo internacional. ¿Cuál es la tabla comparativa? Bueno, tenemos una evaluación favorable. El Ecuador en este momento está reportando niveles del desempleo del 6,1% y en la zona urbana rural del 5%. Cuando analizamos las estadísticas de otros países, al menos los que han reportado hasta la fecha, tenemos que el Ecuador tiene la tasa de desempleo más baja a nivel internacional. Podemos citar casos como Chile, como Perú, como Colombia, que se encuentran con desempleos entre el 7 y el 10%. Inclusive Colombia se encuentra llegando al 11%. Hay casos más fuertes como el caso de España, que tiene niveles del 18 al 20%, Estados Unidos está bordeando el 9 y el 10%. Eso quiere decir que Ecuador, en comparación con otros países, tiene una tasa que es menor. Obviamente tenemos que trabajar todavía por esa proporción de desempleados que se encuentran en ese segmento, pero comparativamente lo que ha sucedido este año ha sido favorable en cuanto a la generación de cantidad y de calidad de empleo. Ahora, estas tendencias respecto a la evolución que se ha dado del desempleo en el país y en comparación con otras naciones, ¿se mantendrá? ¿De qué va a depender? Bueno, son varios factores. En primer lugar, de que se sostenga y se mantenga el nivel de inversión que ha recibido el Ecuador. Obviamente hay que analizar factores productivos, factores competitivos y también el hecho de que el Ecuador es una economía pequeña y altamente vulnerable a shocks externos. Hay que estar muy pendientes a cualquier tipo de crisis internacional porque evidentemente eso, y desafortunadamente el Ecuador, al ser todavía un país pequeño y abierto, tiene dependencia de ese tipo de crisis. Y también se ha podido evidenciar que pese a la crisis mundial, Ecuador logró sortear, no tan fácilmente, pero al menos tomó
varias precauciones. Claro, el hecho de que haya ejecutado políticas anticíclicas y que hayamos tenido resultados al no tener impacto, por ejemplo, de crecimiento de desempleo en las ciudades como Quito, como Cuenca y como Ambato, significa que el Ecuador todavía tiene algunas ciudades que pueden protegerse frente a ese tipo de shocks. Sin embargo, ciudades como Guayaquil y como Machala sintieron fuertemente el impacto externo y que ahora de a poco lo están recuperando niveles previos a la crisis. Antes de cerrar este diálogo y una vez que ya hemos clarificado el tema del desempleo, un par de preguntas respecto a lo que fue el censo. ¿Qué datos podemos revelar en este momento a propósito de la participación masiva que tuvo el pueblo ecuatoriano hace un par de meses? Bueno, la ventaja es que tuvimos un operativo de empadronamiento realmente exitoso. Observadores internacionales, la propia ciudadanía se dio cuenta que fue un proceso altamente cívico, con muchísimo compromiso por parte de los 500.000 chicos que salieron a trabajar y funcionarios también, y obviamente lo más importante, la apertura de la ciudadanía. A finales de este mes de enero vamos a hacer un anuncio de la cantidad de población que tiene el Ecuador como resultado preliminar. A finales del mes de agosto entregaremos ya los resultados de forma definitiva, pero por el momento vamos a hacer un anuncio a fin de mes donde ya se presentará al menos el número de millones de habitantes que tiene el Ecuador. ¿Varias novedades se encontrarán ahí? Al parecer hay hipótesis que tenemos que investigar, hay ciertas ciudades que están creciendo a un ritmo cada vez menor, es algo muy interesante que tenemos que analizar. Obviamente se tiene que comprobar la hipótesis de que Ecuador ya no es más un país que está en su mayor proporción lleno de jóvenes, es una población que se está volviendo adulta, eso tiene implicaciones enormes para cuestiones de seguridad social, para cuestiones de mercado, inclusive laboral y de mercado comercial. Entonces habrá que ver un poco la comprobación de esas hipótesis y qué implicaciones tienen tanto en términos de política pública y privada. Entonces, ¿servirán estos datos para un correcto desempeño de las políticas públicas en el país? Por supuesto, esto está demostrado a nivel mundial, a mayor y mejor información, mejores decisiones. Todos los países que tienen mejores decisiones son los países que más invierten en información. Ecuador tuvo el año anterior la certeza de invertir y de ejecutar adecuadamente 2 censos, un censo de población y un censo económico, lo que permitirá tener una riqueza enorme en cuanto a información y mejorar las decisiones, tanto para los empresarios, para la ciudadanía y por supuesto para el sector público. Muy gentil por recibirnos aquí en su casa. Por favor, siempre bienvenidos. Muy amable economista Bayro Villasís, es el director del INEC. Aquí hemos conversado con él sobre 2 temas de interés. El uno tiene que ver con los indicadores del desempleo a nivel nacional y en el contexto internacional, y también algunos elementos del censo que serán anunciados a finales de este mes. Seguimos informando. La provincia del Oro atraviesa un acelerado proceso de desarrollo, un aeropuerto internacional de primer orden. La ampliación y mejoramiento del Puerto Bolívar como una de las terminales portuarias con mayores beneficios naturales del país y varios ejes viales que conectan a la zona sur del Ecuador con el norte del Perú destacan entre las obras ejecutadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yoconda Lor viajó hasta la capital bananera del país y nos presenta un informe. Este es el puente internacional de Huaquillas, único paso autorizado por décadas, como acceso y salida desde Ecuador hacia Perú. En la actualidad, gracias a la voluntad política de los presidentes de ambos países, existe un nuevo eje vial que facilitará el transporte de carga y turistas entre estos vecinos. Me encuentro contento, feliz, porque es un camino libre para todos nosotros, tanto peruanos como ecuatorianos. Yo paso aquí trabajando, yo al señor le ayudo a trabajar y él pues me paga semanal por ahí. Ellos son Santos y Eugenio. Uno es ecuatoriano y el otro peruano. Trabajan juntos cuidando una hacienda que colinda con Perú y colaboraron con la construcción del eje vial, que del lado ecuatoriano ya está terminado. Sin pecar de optimista, yo veo que esta provincia del Oro va a tener un futuro maravilloso. Una vía de 4 carriles, en perfecto estado y con la adecuada señalización, conduce transportes de carga y liviano desde el nuevo puente de La Paz hasta Santa Rosa, donde está listo el aeropuerto internacional, para que empresarios y ciudadanos comunes se movilicen hacia diversas ciudades del país. Tenemos vuelos comerciales de la compañía aérea TAME. Aparte de eso tenemos vuelos de compañías privadas, jet ejecutivos. Entonces hay un promedio de operaciones diarias de
alrededor de 24 o 25. Estaríamos hablando de alrededor de unos 12 vuelos. Pero si el objetivo es la exportación de productos ecuatorianos o peruanos, la carretera, aunque ahora de 2 carriles, continúa en perfecto estado hacia Puerto Bolívar, una parroquia machaleña dueña de una de las terminales portuarias con mayores ventajas naturales del país. Tenemos un rompeolas natural que es el archipiélago de Jambelín. Estamos muy cerca a la línea marítima internacional. Estamos solo a 7 millas, que representan 25 minutos de aguas internacionales a muelle. Tenemos aguas tranquilas para poder hacer una operación segura de contenedores o de cualquier otro tipo de carga. En el año 2010, a través de esta terminal portuaria, se exportaron 2 millones de toneladas de productos desde Ecuador, un récord en los 41 años de vida institucional de Puerto Bolívar. Sin embargo, sus autoridades proyectan un crecimiento de al menos un 20% para el 2011. Por este puerto se exporta principalmente banano, aunque la demanda empieza a diversificarse, mientras aumenta paulatinamente. En la actualidad, se puede observar cómo grandes barcos cargueros esperan la salida de otros para entrar a puerto. Con el objetivo de mejorar los servicios, la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar ampliará su zona de embarque, para lo cual recibirá una inversión de $51 millones por parte del Gobierno Nacional. Estas y otras obras forman parte de la gestión que realiza el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, capítulo Ecuador. La base fundamental de esta mayor integración y consolidación está expresada en mayores obras que ambos presidentes han impulsado. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, la terminación del eje vial número 1 ha dado gran impulso al turismo, al comercio. Hay en este momento un comercio mucho más incrementado que el que había hace 4 o 5 años. En la provincia del Oro, que evidencia un acelerado proceso de desarrollo, con cámara de Rodrigo Sandoval, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Gracias amigos por permanecer junto a nosotros. Les recordamos que usted también puede ver la retransmisión de este programa a través de la señal de CN Plus a las 14 horas y también por Teleandina en Quito a las 11 horas de la noche. Buen inicio de semana.